El polvo del camino se levantaba como un fantasma perezoso, aferrándose a la carrocería de mi viejo sedán. Llevaba más de 6 horas conduciendo, con el sol de la tarde pegándome en el rostro, y los recuerdos de mi madre, Beatriz, sentados en el asiento del copiloto, tan vívidos como si todavía pudiera oler su perfume a gardenias. Regresaba a San Valentín, el pueblo que me vio nacer y del que huí en cuanto tuve la oportunidad, un lugar suspendido en el tiempo, anclado a un pasado que yo había intentado enterrar bajo las capas de mi vida en la ciudad. La razón de mi regreso era la de siempre, la que nos obliga a todos a enfrentar nuestros orígenes, una herencia. La casa de mi madre, ahora vacía, me esperaba con sus muros cargados de secretos. Mientras el coche devoraba kilómetros de asfalto agrietado, una frase de mi madre, susurrada en su lecho de muerte, resonaba en mi mente con la insistencia de una campana de iglesia. Elena, mija, prométeme una cosa. Nunca, por lo que más quieras, te detengas en la vieja gasolinera a la entrada del pueblo. Pasa de largo siempre. Su mano, frágil y delgada como el papel de China, había apretado la mía con una fuerza sorprendente, sus ojos clavados en los míos, suplicando. Yo, confundida y abrumada por el dolor inminente de su partida, se lo prometí sin entender. Era una petición extraña. La gasolinera, el descanso, llevaba abandonada desde que yo era una niña. Era una reliquia oxidada, un esqueleto de metal y concreto que se deshacía lentamente bajo el sol inclemente. ¿Qué peligro podía haber en un lugar así? Pero una promesa a una madre moribunda es un juramento sagrado, y yo no tenía intención de romperlo. El paisaje comenzó a cambiar. Los matorrales secos dieron paso a los primeros árboles familiares, y supe que estaba cerca. El corazón me dio un vuelco, una mezcla de nostalgia y aprensión. Y entonces, la vi, a la derecha de la carretera, recortada contra el cielo anaranjado del atardecer. La gasolinera se erigía como un monumento a la desolación. Las bombas de gasolina, carcomidas por el óxido, parecían soldados caídos. El techo del pequeño taller se había hundido en el centro, y los cristales de la oficina estaban rotos, como ojos ciegos y vacíos. Era exactamente como la recordaba, pero al mismo tiempo, diferente. Había una quietud en ella que no era de paz, sino de espera. Reduje la velocidad instintivamente, a pesar de mi promesa. Quería verla bien, entender la raíz del miedo de mi madre. Mi coche pasó a su lado con un murmullo cansado, y fue entonces cuando las vi. Detrás de los cristales rotos de la oficina, en la penumbra creciente del interior, había siluetas. No eran claras, solo contornos oscuros, inmóviles, recortados contra la negrura. Parecían estar de pie, observando la carretera, observándome. Un escalofrío me recorrió la espalda, erizándome la piel de los brazos. Pisé el acelerador con fuerza, el corazón martilleándome en el pecho. ¿Qué había sido eso? ¿Jóvenes buscando un lugar donde esconderse? ¿Vagabundos? No. Había algo antinatural en su quietud, en la forma en que sus formas parecían absorber la poca luz que quedaba. Eran como estatuas de sombra. Sacudí la cabeza, intentando convencerme de que el cansancio y el sol me estaban jugando una mala pasada. Eran maniquíes, seguro, o un juego de luces y sombras creado por el atardecer, pero la sensación de ser observada no me abandonó. Se me pegó a la piel como el polvo del camino, y me acompañó durante los últimos kilómetros hasta la casa de mi madre, una casa donde, sin yo saberlo, las respuestas a ese misterio me estaban esperando pacientemente entre las paredes que guardaban el eco de su voz. La llave giró en la cerradura con un chirrido quejumbroso, como si la casa exhalara un suspiro de resignación. El aire en el interior era denso, olía a madera vieja, a polvo y a un rastro casi imperceptible del perfume de mi madre. Era el olor de la ausencia. Dejé mi maleta en el suelo del recibidor y me quedé quieta, escuchando. El silencio era total, profundo, solo interrumpido por el crujido ocasional de la casa al asentarse y el latido de mis propias sienes. Comencé a caminar por las habitaciones, mis pasos resonando en el vacío. Todo estaba como lo recordaba, cubierto por una fina capa de polvo que suavizaba los contornos de los muebles, como una nevada de tiempo.
El viejo reloj de pared de mi abuelo, detenido a las 3:15, la colección de dedales de mi madre en su vitrina, el retrato de mi padre, Ramón, en la repisa de la chimenea, mi padre, el otro gran silencio de mi vida. Se había ido cuando yo tenía 8 años. Se fue al norte a buscar una vida mejor, me había dicho mi madre. Nunca volvió, nunca llamó, nunca una carta. Con el tiempo, su rostro en la fotografía se convirtió en el de un extraño, un hombre congelado en una sonrisa que yo ya no podía recordar en movimiento. Mi madre nunca hablaba de él. Si yo preguntaba, su rostro se convertía en una máscara de tristeza y sus respuestas eran cortas, evasivas. Hay cosas que es mejor no remover, Elena. Y yo, por no causarle más dolor, dejé de preguntar. Pero la ausencia de respuestas había dejado un hueco en mí, un espacio vacío que ninguna otra cosa había podido llenar. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi antigua habitación, las siluetas de la gasolinera volvieron a mi mente. No podía quitármelas de la cabeza. ¿Y si la advertencia de mi madre no era sobre un peligro físico, sino sobre un recuerdo? ¿Y si esa gasolinera estaba conectada de alguna manera con la partida de mi padre? Era una idea descabellada, nacida del cansancio y la soledad, pero se plantó en mi mente como una semilla terca. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir viviendo con fantasmas. Estaba aquí para cerrar un capítulo, para vender la casa y dejar atrás San Valentín para siempre. Pero para poder cerrar ese capítulo, necesitaba leerlo completo. Necesitaba entender. Y para entender, tenía que empezar por los secretos de mi madre. Comencé por su armario, un santuario de vestidos florales y blusas de seda que olían a ella. En el fondo, detrás de una pila de sábanas de lino, encontré una pequeña caja de madera cerrada con un candado diminuto. La reconocí al instante. Era su caja de tesoros, donde guardaba las cosas que más valoraba. Intenté abrirla, pero estaba cerrada a cal y canto. No había llave a la vista. Frustrada, seguí buscando. En el cajón de su mesita de noche, bajo una Biblia con las páginas gastadas, encontré un fajo de papeles atados con una cinta de raso. Eran estados de cuenta bancarios. Al revisarlos me di cuenta de algo que me dejó helada. Mi madre, una mujer que había vivido toda su vida con una modestia casi franciscana, tenía una cuenta de inversiones con una cantidad considerable de dinero. No era una fortuna, pero sí lo suficiente como para haber vivido sus últimos años con una comodidad que siempre se había negado. ¿Por qué? ¿Por qué vivir contando cada centavo cuando tenía ese respaldo? Sentí una punzada de rabia mezclada con tristeza. Me había negado a mí misma tantas cosas y a mí también, siempre con la excusa de que no había para más. Parecía que los secretos de mi madre no solo eran sobre el pasado, sino también sobre el presente que podríamos haber tenido. Recordé una conversación de hacía años cuando mi hijo Mateo fue aceptado en una buena universidad. El costo era alto y yo estaba preocupada. Le pedí ayuda a mi madre, quizás un pequeño préstamo, y ella se negó. El dinero no da la felicidad, mija, y el que se guarda es por una buena razón. Sus palabras, que en su momento me parecieron una lección de austeridad, ahora sonaban diferentes, cargadas de un significado oculto. La caja de madera y la cuenta bancaria eran 2 piezas de un rompecabezas que no entendía, pero estaba decidida a armarlo. Sabía que necesitaba ayuda, alguien que conociera los secretos del pueblo, alguien que hubiera estado allí cuando las piezas se desordenaron. Solo había una persona en la que podía pensar: mi tía Isabel, la hermana de mi madre. Vivía al otro lado del pueblo y, aunque nuestra relación se había enfriado con los años, sabía que ella era la guardiana de muchas historias que mi madre se había llevado a la tumba. Tomé la caja de madera y los estados de cuenta y salí de la casa. El sol de la mañana era brillante, pero para mí, el mundo se había llenado de sombras, y sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que todas esas sombras conducían de vuelta a la vieja gasolinera, a la entrada del pueblo. La casa de mi tía Isabel olía a canela y a café recién hecho. Era un olor que me transportó directamente a mi infancia, a las tardes de domingo en las que mi madre y ella cocinaban juntas, mientras yo jugaba en el patio. Isabel me recibió con un abrazo que fue a la vez cálido y frágil, como si temiera que pudiera romperme. Tenía los mismos ojos tristes de mi madre, pero en ella,
La tristeza parecía más una resignación que una herida abierta. Le mostré la caja y los papeles del banco. Su rostro se ensombreció al verlos. «¿Así que al final lo encontraste?», dijo en voz baja, más para sí misma que para mí. Nos sentamos en su cocina, con 2 tazas de café humeante entre nosotras. Le conté todo, la extraña advertencia de mi madre, lo que vi en la gasolinera, el descubrimiento de la cuenta de ahorros. Ella escuchó en silencio, sus dedos trazando círculos en el borde de su taza. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Tu madre era una mujer complicada, Elena. Vivió toda su vida con miedo. Un miedo que la hizo guardar secretos hasta de sí misma». «¿Miedo a qué, tía? ¿Qué pasó en este pueblo para que ella viviera así?». Isabel desvió la mirada hacia la ventana, como si buscara las palabras en el azul del cielo. «No se trata de lo que pasó en el pueblo, sino de lo que pasó en esa gasolinera. Tu madre tenía razón en tenerle miedo. Todos aquí la evitan. Dicen que está maldita». Me contó la historia, la leyenda del pueblo. Decían que muchos años atrás, un hombre había desaparecido allí sin dejar rastro. La gente hablaba de fantasmas, de almas en pena que custodiaban el lugar. Las siluetas que yo vi, según la leyenda, eran las de esos espíritus, advirtiendo a los viajeros que no se detuvieran. «Son cuentos de viejas, tía. Yo vi algo, pero no eran fantasmas». «Lo sé, mija», dijo ella, y su mirada volvió a encontrarse con la mía. «No eran fantasmas. Eran una advertencia que tu madre entendió demasiado bien». Le pregunté por mi padre, si su desaparición tenía algo que ver con todo aquello. Isabel dudó, mordiéndose el labio. «Tu padre, Ramón, no era el hombre que tú crees que era. Tenía sueños grandes, más grandes que este pueblo. Se asoció con la gente equivocada. Hizo un trato con el diablo, y el diablo siempre cobra sus deudas. El diablo tenía un nombre, Ricardo Vargas, el dueño original de la gasolinera. Un hombre poderoso y sin escrúpulos que controlaba gran parte de los negocios del pueblo. Según mi tía, mi padre y Vargas se habían asociado en un negocio de transporte. Mi padre había invertido todos sus ahorros, el dinero que debía ser para nuestra familia. Pero algo salió mal. Hubo una discusión, una pelea por dinero. Y una noche, mi padre fue a la gasolinera para enfrentarse a Vargas, y nunca más se le volvió a ver. La policía investigó, pero Vargas tenía coartadas, testigos comprados y al jefe de policía en su bolsillo. El caso se cerró como una desaparición voluntaria. Dijeron que mi padre había robado el dinero y huido, abandonando a su familia. Mi madre se convirtió en la esposa del ladrón, la abandonada. El pueblo, siempre cruel en su juicio, le dio la espalda. ¿Y mi madre se creyó esa mentira?, pregunté, con un nudo en la garganta. Al principio no, respondió Isabel. Luchó, buscó, preguntó, pero la gente tenía miedo de hablar. Ricardo Vargas la amenazó. Le dijo que si no se callaba, le pasaría lo mismo que a su marido, y le dejó muy claro que si alguna vez contaba algo, se aseguraría de que tú también pagaras las consecuencias. Así que tu madre eligió protegerte. Se tragó su dolor y construyó un muro de silencio a su alrededor. El dinero que guardaba era el dinero de la culpa. Vargas le daba una cantidad cada mes, una miseria, para comprar su silencio. Tu madre lo guardaba, lo invertía, pero nunca lo tocaba. Era dinero manchado de sangre, decía ella. Lo guardaba para ti, para cuando ella ya no estuviera, para que tuvieras un futuro que a ella le robaron. La revelación cayó sobre mí como una losa. Mi vida entera, las decisiones de mi madre, su tristeza perpetua, todo estaba basado en una mentira para protegerme. El hombre al que yo recordaba como un fantasma sonriente en una fotografía era una víctima. Y mi madre, la mujer a la que a veces juzgué por su frialdad y su austeridad, era una heroína silenciosa que había sacrificado su propia felicidad por mi seguridad. La caja de madera seguía sobre la mesa, un enigma cerrado. La llave, dijo mi tía de repente. Beatriz siempre decía que la llave estaba cerca de su corazón. Corrí de vuelta a la casa de mi madre, el corazón desbocado. Fui a su armario y busqué entre sus ropas. En un viejo abrigo de lana, cosido en el forro interior a la altura del pecho, sentí un pequeño bulto metálico. Con manos temblorosas,
Descosí el forro, y de allí cayó una llave diminuta y oxidada. La llave encajó perfectamente en la cerradura de la caja. Dentro, no había joyas ni dinero. Había un pequeño diario de cuero y un fajo de cartas atadas con la misma cinta de raso que los estados de cuenta. Las cartas eran de mi padre. Cartas de amor para mi madre, escritas antes de que yo naciera, llenas de sueños y promesas. Y una última carta, sin fecha, con la letra temblorosa. Mi adorada Beatriz, comenzaba. Si lees esto, es porque mis peores miedos se han hecho realidad. Vargas me ha engañado. No solo quiere el negocio, lo quiere todo. Dice que he roto el trato, que le debo dinero. Es una trampa. Esta noche voy a enfrentarlo. Voy a grabar nuestra conversación. Si no vuelvo, lleva la cinta a la policía, a alguien de fuera, a alguien que no le deba nada. Te amo. Cuida de nuestra Elena. Dile que su padre nunca la abandonó. No había ninguna cinta en la caja, pero la carta era la prueba que necesitaba. La prueba de que mi madre no había vivido en vano, de que mi padre no era un ladrón, y la prueba de que Ricardo Vargas era un asesino. La leyenda de la gasolinera ya no era un cuento de fantasmas para mí. Era la historia de un crimen sin resolver, y las siluetas que vi, ahora lo entendía, no eran una advertencia para que me alejara, eran un llamado. Me estaban pidiendo que volviera, que escuchara la verdad que llevaba décadas enterrada bajo el óxido y el silencio. El día siguiente amaneció con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. La verdad, en lugar de liberarme, me había encadenado a una obligación. No podía simplemente vender la casa y marcharme. No ahora. Se lo debía a mi padre, a su memoria borrada. Se lo debía a mi madre, a sus años de sacrificio silencioso. Y me lo debía a mí misma, a la niña de 8 años que se había quedado esperando una carta que nunca llegó. Pero, ¿qué podía hacer yo? Ricardo Vargas había muerto hacía años llevándose sus secretos a la tumba. Sin embargo, su legado de miedo y poder continuaba a través de su hijo, Ricardo Vargas Jr., quien ahora era el dueño de casi todo en San Valentín, incluyendo la ruinosa gasolinera. Era un hombre que había heredado la fortuna de su padre y probablemente su falta de escrúpulos. Enfrentarlo directamente sería un suicidio. Necesitaba un plan, una estrategia. Mi mente, acostumbrada durante años a la lógica y el orden de los números en mi trabajo como contadora, comenzó a funcionar. Tenía la carta de mi padre, pero era mi palabra contra la de una de las familias más influyentes de la región. Necesitaba más. Necesitaba la cinta. La carta decía que mi padre iba a grabar la conversación. ¿Dónde podría haber escondido esa cinta? La caja de mi madre estaba vacía. ¿Se deshizo de ella por miedo? ¿O la escondió en algún lugar tan seguro que ni siquiera mi tía sabía de su existencia? Decidí volver a la casa y registrarla de nuevo. Esta vez no como una hija de luto, sino como una detective buscando la pieza clave de un rompecabezas. Busqué durante horas, en cada rincón, detrás de cada libro, debajo de cada tabla suelta del suelo. Nada. El sol comenzó a ponerse, tiñendo la habitación de tonos anaranjados, y la frustración se apoderó de mí. Me senté en el viejo sillón de mi madre, derrotada. Mi mirada se posó en la repisa de la chimenea, en la foto de mi padre. Me levanté y la tomé en mis manos. Era un marco de plata pesado, anticuado. Al darle la vuelta noté que la parte trasera, el cartón que sostenía la foto, estaba ligeramente abultada. Con el corazón en un puño, usé la punta de una tijera para levantar las pequeñas pestañas metálicas. Detrás del cartón, pegada con cinta adhesiva amarillenta, había una pequeña cinta de casete. La encontré. Sentí una oleada de triunfo y miedo al mismo tiempo. Tenía la prueba en mis manos, pero también tenía un problema. No tenía dónde escucharla. Los reproductores de casete eran reliquias del pasado. Necesitaría ir a la ciudad más cercana para encontrar uno, y eso me expondría. Si Vargas Jr. se enteraba de lo que estaba haciendo, no dudaría en detenerme. Recordé a su hija, una joven que había visto un par de veces por el pueblo, conduciendo un BMW último modelo y vistiendo ropa que gritaba dinero. La había visto entrar en un restaurante en Polanco en una de mis raras visitas a la Ciudad de México. La familia Vargas no era solo rica a nivel local. Tenían conexiones, poder,
Eran el tipo de gente que podía hacer que los problemas y las personas desaparecieran. Decidí que el mejor ataque era la cautela. Fui a la única tienda de electrónica del pueblo, un pequeño local polvoriento regentado por un anciano llamado Don Ramiro. Le expliqué que estaba haciendo limpieza en casa de mi madre y que había encontrado viejas cintas de música de mi juventud. Le pregunté si por casualidad tenía algún reproductor de casetes que pudiera venderme. Don Ramiro me miró por encima de sus gafas. «Mija, esas cosas ya no se usan, pero déjame ver en la bodega. A veces guardo cachivaches». Después de rebuscar un rato, apareció con un viejo radiocasete portátil, cubierto de polvo pero funcional. «Tómalo», me dijo. «Es un regalo. Tu madre siempre fue muy buena conmigo». Le di las gracias, sintiendo una pequeña punzada de esperanza. Quizás no todo el pueblo le había dado la espalda. Quizás todavía quedaba gente buena que recordaba a Beatriz con cariño. De vuelta en la seguridad de la casa, con las puertas y ventanas cerradas, coloqué la cinta en el reproductor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar el botón de play. El aparato emitió un zumbido, seguido por el siseo de la cinta. Y entonces, escuché la voz de mi padre. Era más joven, más fuerte de lo que la recordaba, pero era él, inconfundible. «Estoy aquí, Vargas. Hablemos de nuestro dinero». Luego, otra voz, una voz más áspera, arrogante, la voz de Ricardo Vargas padre. «No hay nuestro dinero, Ramón. Hay mi dinero. Tú fuiste solo una mula». La conversación que siguió fue la crónica de una traición. Vargas admitió haber falsificado documentos, haber desviado los fondos a una cuenta personal. Mi padre lo acusó, lo llamó ladrón. Hubo un forcejeo, ruidos confusos, y luego, un sonido sordo, ahogado, seguido de un silencio sepulcral. Un disparo, y luego, la voz de Vargas, jadeante. «Limpien esto, que nadie encuentre nada. Este lugar será su tumba». Apagué la cinta, con el cuerpo temblando de horror. Había escuchado el asesinato de mi padre. La prueba no era una confesión, era el acto mismo. La gasolinera no era solo el lugar de su desaparición, era su tumba. Ahora el plan estaba claro. No podía ir a la policía local. Tenía que sacar la cinta de San Valentín y llevarla a las autoridades estatales, a la Fiscalía de Delitos sin resolver. Pero, ¿cómo salir del pueblo sin levantar sospechas? Vargas Jr. seguramente tendría oídos y ojos en todas partes. Se me ocurrió una idea, un plan arriesgado pero que podría funcionar. Implicaba enfrentar el lugar que mi madre me había prohibido pisar. Implicaba caminar directamente hacia la boca del lobo. Mi coche, como si el destino tuviera un retorcido sentido de la ironía, comenzó a fallar al día siguiente. El motor tosía y se quejaba, avanzando a trompicones. No era una coincidencia. Mientras buscaba la cinta, había recordado algo. Un vecino, un hombre mayor y chismoso, me había visto el día anterior cerca de la tienda de don Ramiro. Probablemente había corrido a contarle a alguien del círculo de los Vargas que la hija de Beatriz andaba buscando cosas viejas. Y un radiocasete, en estos tiempos, solo podía significar una cosa: cintas antiguas. Habían saboteado mi coche. Estaba segura. Querían mantenerme aquí, controlada. Querían ver cuál era mi siguiente movimiento. Y yo se los iba a dar. Dejé que el coche se detuviera por completo a un par de kilómetros de la salida del pueblo, en el tramo de carretera que pasaba justo frente a la vieja gasolinera. Era media tarde. El sol pegaba con fuerza. Saqué mi teléfono y fingí hacer una llamada hablando en voz alta, quejándome de mi mala suerte. Sabía que me estaban observando. Después de unos minutos, colgué y comencé a caminar, no hacia el pueblo, sino hacia la gasolinera. Era el único lugar con un taller mecánico en kilómetros a la redonda, aunque estuviera en ruinas. Era la excusa perfecta. El corazón me latía con fuerza a cada paso. La promesa a mi madre pesaba sobre mí, pero sabía que ella entendería que a veces, para cumplir un juramento, hay que romper una promesa. Al acercarme, la sensación de opresión se hizo más intensa. El lugar olía a óxido, a gasolina rancia y a algo más, a tristeza estancada. La puerta de la oficina chirrió al abrirla. Dentro, la penumbra estaba llena de polvo flotante, y allí, arrinconadas en una esquina,
estaban las siluetas que había visto. Eran maniquíes de taller, de esos que se usan para exhibir uniformes, pero estaban cubiertos de grasa y suciedad, deformados por el tiempo, lo que les daba un aspecto grotescamente humano. En la oscuridad, a la velocidad de un coche, era fácil confundirlos con personas. Un truco barato para asustar a los curiosos. Detrás de un mostrador mugriento, un hombre levantó la vista de una revista. Era de mediana edad, con el rostro curtido y una mirada astuta. Ricardo Vargas Jr. No se parecía mucho a su padre, pero tenía la misma aura de arrogancia. ¿Se le ofrece algo?, preguntó con una amabilidad que sonaba falsa. Mi coche se descompuso aquí afuera, le dije tratando de que mi voz sonara tranquila. ¿Usted es el mecánico? Él sonrió. Soy el dueño. Pero mi empleado Chucho puede echarle un vistazo, aunque no le prometo nada. Estas carcachas viejas. Mientras hablaba, sus ojos me estudiaban, intentando leerme. Yo mantuve la calma, interpretando mi papel de mujer varada e indefensa. Chucho, un hombre corpulento y de pocas palabras, salió a revisar mi coche. Vargas Jr. me invitó a esperar en la oficina. La conversación fue un juego de ajedrez. Él hacía preguntas casuales sobre mi visita, sobre los planes que tenía para la casa de mi madre. Yo le daba respuestas vagas, hablando de papeleo, de la dificultad de vender una propiedad vieja. Cada palabra era una prueba, una trampa potencial. ¿Y ha encontrado muchos recuerdos en la casa?, preguntó, con la mirada fija en mí. Algunas fotos viejas, cartas, lo normal, respondí, sintiendo el pequeño bulto del casete en el bolsillo de mi chaqueta. Era una copia. La original la había escondido en un lugar seguro, un lugar que solo yo conocía, dentro de la casa de mi madre. Nunca subestimes a una contadora. Siempre hacemos copias de seguridad. La conversación se desvió hacia el pueblo, hacia cómo habían cambiado las cosas. Vargas Jr. se jactaba de sus negocios, de cómo había modernizado San Valentín. Hablaba de inversiones, de sus planes para construir un complejo turístico. Mencionó que estaba pensando en demoler la gasolinera para construir la entrada a su nuevo desarrollo. Este lugar solo trae malos recuerdos, dijo, y sentí un escalofrío. Sabía que no se refería a los coches descompuestos. Chucho regresó después de un rato. Es la bomba de gasolina, patrona. Está quemada. Hay que pedir la pieza a la ciudad. Tardará un par de días en llegar. Era justo lo que esperaba. Estaba atrapada. Vargas Jr. me ofreció llevarme de vuelta al pueblo. No se preocupe, está bajo mi protección, dijo, y la palabra protección sonó más como una amenaza. Durante los siguientes 2 días, viví en un estado de alerta constante. Sentía su vigilancia en todas partes. Un coche aparcado al otro lado de la calle. Un hombre que me seguía a una distancia prudente en el mercado. No intentaron entrar en la casa. No querían ser obvios. Solo querían que yo supiera que no tenía escapatoria. Pero yo tenía mi propio plan. Había contactado a mi hijo Mateo. Le había contado una versión abreviada de la historia, lo suficiente para que entendiera la gravedad del asunto. Le pedí que viniera a San Valentín, pero no directamente. Le di instrucciones precisas. Mateo, que había heredado mi mente metódica, entendió perfectamente. La noche antes de que supuestamente llegara la pieza de mi coche, puse en marcha la segunda fase de mi plan. Salí de la casa por la puerta de atrás y me deslicé por las calles oscuras del pueblo hasta la casa de mi tía Isabel. Le conté todo. Le hice escuchar la cinta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Beatriz, pobre hermana mía, vivió un infierno. Le entregué la copia del casete. Tía, si algo me pasa, quiero que le des esto a mi hijo. Él sabrá qué hacer. Isabel asintió, su rostro endurecido por la determinación. No te pasará nada, Elena. Tu madre no te perdonaría si dejas que ese monstruo gane. Volví a casa justo antes del amanecer. Unas horas más tarde, recibí una llamada de Vargas Jr. Buenas noticias. La pieza llegó antes de lo esperado. Chucho ya está trabajando en su coche. Puede pasar por él esta tarde. La trampa estaba lista, y yo estaba a punto de caminar directamente hacia ella. Pero no iba sola. Llevaba conmigo el peso de la promesa de mi madre, la voz de mi padre y la fuerza de una vida entera aprendiendo a sobrevivir en silencio. Llegué a la gasolinera esa tarde con el sol cayendo a mis espaldas.
proyectando una larga sombra delante de mí. El aire era pesado, cargado de una tensión casi palpable. Vargas Jr. me esperaba en la puerta de la oficina, con la misma sonrisa falsa pegada en el rostro. «Listo su coche, señora. Como nuevo». «Muchas gracias», respondí, manteniendo el contacto visual. Quería que viera que no tenía miedo, o al menos, que era buena fingiendo que no lo tenía. Me entregó las llaves y una factura inflada, que pagué sin discutir. El dinero era lo de menos. Mientras me dirigía a mi coche, él caminó a mi lado. «Espero que su viaje de regreso sea más tranquilo», dijo. «Y espero que haya dejado todo en orden aquí. A veces, remover el pasado solo trae problemas». Era su última advertencia. Subí al coche y arranqué el motor, que ahora sonaba suave y constante. Al salir de la gasolinera y tomar la carretera, miré por el espejo retrovisor. Vargas Jr. seguía allí, de pie, observándome, una silueta oscura contra el edificio oxidado. Conducía despacio, mis manos aferradas al volante. Sabía que no me dejaría ir tan fácilmente. A unos 5 kilómetros del pueblo, un coche negro, un sedán de lujo con los cristales tintados, apareció detrás de mí. Se pegó a mi parachoques, intimidándome. Aceleré, y él aceleró. Reduje la velocidad, y él hizo lo mismo. No había duda. Eran los hombres de Vargas. Mi corazón se desbocó, pero me obligué a mantener la calma. Esto era parte del plan. Tenía que confiar en Mateo. Seguí conduciendo, adentrándome en una zona de la carretera más solitaria, flanqueada por campos de cultivo y sin casas a la vista. El coche negro me adelantó bruscamente y se detuvo en medio de la carretera, bloqueándome el paso. 2 hombres corpulentos bajaron y caminaron hacia mí. Cerré los seguros de las puertas, aunque sabía que no servirían de mucho. Uno de ellos golpeó mi ventanilla. «Bájese del coche, señora. El patrón quiere hablar con usted». «No tengo nada que hablar con su patrón», grité, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos. El otro hombre sacó una pequeña barra de metal y con un golpe seco, hizo añicos el cristal de la ventanilla del copiloto. El sonido me hizo gritar. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Iban a sacarme del coche, a llevarme a algún lugar desierto. Y entonces, a lo lejos, escuché el sonido de sirenas. Al principio era débil, pero rápidamente se hizo más fuerte, más cercano. Los 2 hombres se miraron, confundidos. Volvieron a su coche, dudando. Las sirenas estaban casi encima de nosotros. Con una maldición, subieron al coche y dieron la vuelta, acelerando de regreso hacia San Valentín. Unos segundos después, 2 patrullas de la policía estatal pasaron a toda velocidad a mi lado, persiguiendo al coche negro. Me quedé en el arcén, temblando, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Un tercer coche, uno sin distintivos, se detuvo detrás de mí. De él bajó mi hijo, Mateo, y un hombre de traje que se identificó como el fiscal a cargo de la unidad de casos sin resolver. Corrí hacia mi hijo y lo abracé con todas mis fuerzas. «Lo hiciste, mamá. Funcionó», me susurró al oído. El plan había sido simple pero arriesgado. Cuando llamé a Mateo, no solo le pedí que viniera, le envié por mensajería urgente la cinta original, junto con una copia de la carta de mi padre, y un relato detallado de todo lo que había descubierto. Le dije que lo llevara directamente a la Fiscalía General del Estado, sin pasar por ninguna autoridad local. La Fiscalía, intrigada por la historia y la antigüedad del caso, accedió a investigar. Montaron un operativo. La llamada de Vargas para decirme que mi coche estaba listo fue interceptada. Sabían que intentaría salir del pueblo y que él intentaría detenerme. Las patrullas estaban esperando a una distancia prudente, listas para intervenir. El fiscal se acercó a mí. «Señora, lamento que haya tenido que pasar por esto. Tenemos la cinta, y su testimonio es crucial. Con lo que acaba de pasar, tenemos motivos suficientes para detener a Vargas Jr. por intimidación y obstrucción a la justicia. Y esto es solo el principio». De vuelta en San Valentín, el pueblo era un hervidero de rumores. La noticia del arresto de Ricardo Vargas Jr. corrió como la pólvora. Lo vieron salir de su lujosa mansión, la misma que su padre construyó con dinero manchado de sangre, esposado. Por primera vez en décadas, la armadura de impunidad de la familia Vargas se había roto. Me reuní con el fiscal en la vieja jefatura de policía del pueblo,
un lugar que durante años había sido cómplice del silencio. Les indiqué el lugar exacto que la cinta describía, debajo del piso de concreto del antiguo taller de la gasolinera. Al día siguiente, un equipo de forenses llegó a El Descanso. Rompieron el piso y comenzaron a excavar. No tardaron mucho en encontrar lo que buscaban. Restos humanos. Los de mi padre. Después de más de 30 años, Ramón por fin saldría de su tumba de concreto para tener un entierro digno. La investigación reveló una red de corrupción y encubrimiento que se extendía por generaciones. La cinta de mi padre fue la llave que abrió la caja de Pandora. Chucho, el mecánico, confesó haber saboteado mi coche por orden de Vargas. Otros empleados y antiguos socios de la familia, al ver que el barco se hundía, comenzaron a hablar, a contar historias de extorsión, sobornos y violencia que habían permanecido ocultas por el miedo. La fortuna de los Vargas, construida sobre un asesinato, comenzó a desmoronarse. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, sus propiedades embargadas. La fachada de lujo, los coches caros, la ropa de diseñador, todo resultó ser un castillo de naipes construido sobre cimientos podridos. El BMW de la hija ya no se veía por el pueblo. La justicia, aunque lenta, había llegado finalmente a San Valentín. El funeral de mi padre fue una ceremonia sencilla, en el pequeño cementerio del pueblo, en una colina desde donde se podía ver el valle. Asistimos mi tía Isabel, Mateo y yo. Algunos de los vecinos más ancianos, aquellos que recordaban a mi padre como un joven soñador, y no como el ladrón de la historia oficial, también se acercaron a presentar sus respetos, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y alivio. Por fin, después de tantos años, la verdad había salido a la luz limpiando su nombre. Me quedé en San Valentín unas semanas más, arreglando los asuntos legales. La casa de mi madre ya no se sentía como una carga, como un lugar lleno de silencios y tristezas. Ahora se sentía como un hogar, un refugio. Las paredes parecían haber exhalado un suspiro de paz. Decidí no venderla. Quizás la restauraría, la convertiría en un lugar donde las futuras generaciones de nuestra familia pudieran venir a conocer sus raíces, una historia no de abandono, sino de sacrificio, amor y una justicia largamente esperada. Una tarde, mientras ordenaba los últimos papeles, encontré el pequeño diario de cuero de mi madre, el que estaba en la caja de madera. Me senté en su sillón y comencé a leerlo. No era un diario de eventos, sino de pensamientos, de reflexiones. En sus páginas, descubrí la profundidad de su dolor, pero también la inmensidad de su fuerza. Escribía sobre el miedo que sentía cada día, el miedo a que Vargas le hiciera daño a ella o a mí. Escribía sobre su amor inquebrantable por mi padre y su fe en que, algún día, la verdad prevalecería. En una de las últimas entradas, escrita poco antes de enfermar, leí: «Pronto me reuniré con mi Ramón. Mi única pena es dejar a Elena sola con esta carga. Le he hecho prometer que no se detendrá en ese lugar maldito, no por el peligro que fue, sino por el dolor que representa. No quiero que mi hija viva encadenada al pasado como yo lo he hecho. Quiero que sea libre, pero la verdad tiene su propia fuerza, su propio tiempo. Si algún día la encuentra, espero que le dé la paz que yo nunca tuve». Comprendí entonces el verdadero significado de su advertencia. No era solo para protegerme físicamente, sino para protegerme emocionalmente. Quería que yo viviera mi vida sin la sombra de su tragedia, pero, paradójicamente, al romper mi promesa y enfrentar esa sombra, había encontrado la liberación para ambas. Había liberado a mi padre de su tumba sin nombre, a mi madre de su juramento de silencio, y a mí misma de una vida construida sobre medias verdades. Antes de irme de San Valentín, hice una última parada. Conduje hasta la vieja gasolinera. La cinta amarilla de la policía rodeaba el perímetro. El edificio parecía aún más decrépito, como si al revelar su secreto, hubiera perdido la poca fuerza que le quedaba y se hubiera rendido a la ruina. Ya no sentía miedo ni opresión, solo sentía una profunda y serena calma. Las siluetas de los maniquíes seguían allí, en la oficina, pero ya no me parecían amenazantes. Ahora los veía como lo que eran, testigos mudos,
guardianes silenciosos de una historia que por fin había encontrado su final. Di la vuelta y me alejé, dejando atrás el óxido y los fantasmas. Conducía hacia mi futuro, un futuro donde el pasado ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que contaba una historia de supervivencia, de lealtad y de la increíble capacidad del espíritu humano para buscar la verdad, sin importar cuántos años de silencio hayan pasado. Mi vida después de San Valentín cambió de formas que no esperaba. El dinero que mi madre había guardado con tanto recelo, y que ahora estaba legalmente limpio de cualquier mancha, me proporcionó una seguridad que nunca había conocido. No lo usé para lujos extravagantes. La experiencia con los Vargas me había enseñado el verdadero valor de las cosas. Lo invertí sabiamente, asegurando el futuro de mi hijo Mateo y permitiéndome una jubilación tranquila. Pero la verdadera riqueza que obtuve no fue financiera. Fue la paz interior, la sensación de haber enderezado algo que llevaba mucho tiempo torcido. Restauré la casa de mi madre, no para vivir en ella, sino para convertirla en la casa de la memoria Beatriz y Ramón, un pequeño centro comunitario para la gente mayor del pueblo, un lugar donde pudieran reunirse, compartir historias y combatir la soledad. Era mi forma de honrar el sacrificio de mi madre y la vida truncada de mi padre, convirtiendo su dolor en algo positivo para la comunidad que una vez los juzgó y que ahora, lentamente, aprendía a recordar. La relación con mi tía Isabel floreció. Hablábamos por teléfono todas las semanas y sus visitas a la ciudad se hicieron frecuentes. Juntas, llenamos los vacíos de nuestra historia familiar, compartiendo recuerdos, risas y lágrimas. El muro de secretos que mi madre había construido para protegernos se había derrumbado, y en su lugar creció un puente de entendimiento y afecto que nos unió más que nunca. A menudo, en las noches tranquilas, mi mente volvía a esa vieja gasolinera. Pensaba en el poder que un solo lugar puede tener sobre tantas vidas, un nudo de caminos donde la codicia, el miedo y el amor chocaron de forma violenta, dejando ecos que resonaron durante décadas. Pensaba en las decisiones. La decisión de mi padre de enfrentar a un hombre peligroso por lo que era justo. La decisión de mi madre de sacrificar su propia voz por proteger a su hija. La decisión de Ricardo Vargas de tomar una vida para empezar una fortuna. Y mi propia decisión de romper una promesa para buscar la verdad. La vida, me di cuenta, es una cadena de decisiones. Algunas las tomamos a la ligera, otras nos pesan como montañas, pero cada una de ellas traza el mapa de nuestro destino. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Mi madre vivió con miedo toda su vida, pero su decisión de guardar silencio fue un acto de valentía inmenso. Mi padre sintió miedo esa noche en la gasolinera, pero su decisión de grabar la conversación fue un acto de fe en la justicia. Yo sentí un miedo paralizante cuando los hombres de Vargas me bloquearon el camino, pero mi decisión de confiar en mi plan y en mi hijo fue un acto de esperanza. El estilo de vida de los Vargas, que en su momento me pareció tan inalcanzable y deslumbrante, ahora me parecía patético. Su mansión, celebrada con chef privado y fiestas extravagantes, no era un hogar. Era una prisión dorada construida sobre la infelicidad. Su tarjeta Black, capaz de comprar cualquier lujo, no podía comprar una conciencia tranquila. Su riqueza era un espejismo, una ilusión que se desvaneció en cuanto la luz de la verdad la tocó. Mi madre, con sus vestidos sencillos y sus manos gastadas, había sido infinitamente más rica. Su tesoro no estaba en una cuenta bancaria, sino en su integridad, en la fuerza de su amor y en la profundidad de su sacrificio. Esa era la herencia que realmente importaba, la que me había dejado y la que yo esperaba dejarle a Mateo. Un legado no de dinero sino de valores. La importancia de la familia, la lealtad a la memoria de los que amamos, y la convicción inquebrantable de que, por muy oscura que sea la noche, la verdad siempre, siempre, encuentra la manera de salir a la luz. A veces, cuando el silencio de la noche se hace profundo, me siento en el balcón de mi apartamento en la ciudad y observo las luces lejanas. Pienso en el viaje que hice, no solo los kilómetros de carretera hasta San Valentín, sino el viaje a través del tiempo, hacia el corazón de los secretos de mi familia.
Fue un camino doloroso, lleno de fantasmas y revelaciones que sacudieron los cimientos de mi identidad. Pero fue también un camino de sanación. Al desenterrar el pasado, no solo le di paz a mis padres, sino que me encontré a mí misma. Encontré una fuerza que no sabía que poseía, una resiliencia forjada en el silencio de mi madre y el coraje de mi padre. El mundo está lleno de viejas gasolineras, lugares abandonados en las carreteras de nuestras vidas, cargados de recuerdos que preferiríamos no visitar, historias de dolor, de pérdida, de injusticia. Todos tenemos un lugar, una conversación, una decisión que nos marcó para siempre. Y a menudo, como mi madre, intentamos proteger a los que amamos de esos lugares, advirtiéndoles que pasen de largo, que no se detengan, que no remuevan el polvo del pasado. Pero he aprendido que la verdadera protección no reside en el olvido, sino en la comprensión. Enfrentar esos lugares, por aterrador que sea, es la única manera de quitarles su poder sobre nosotros. Es la única manera de entender quiénes somos y por qué llevamos las cicatrices que llevamos. No se trata de vivir en el pasado, sino de hacer las paces con él para poder vivir plenamente en el presente. La justicia, al igual que la verdad, puede tardar en llegar. Puede dormir durante décadas bajo un piso de concreto, silenciada por el miedo y el poder, pero nunca muere. Siempre hay una carta sin enviar, una cinta olvidada, una persona dispuesta a escuchar, que puede despertarla. La historia de mi familia me enseñó que la perseverancia es la clave, la fe en que, a pesar de las apariencias, el bien prevalece, que un acto de valentía, por pequeño que sea, puede iniciar una avalancha de cambios. La voz de mi padre, capturada en una frágil cinta magnética, fue más poderosa que toda la fortuna y la influencia de la familia Vargas. El amor de mi madre, tejido en un juramento de silencio, fue el escudo que me permitió crecer y finalmente ser lo suficientemente fuerte para buscar esa verdad. Miro las estrellas y pienso en ellos. Ya no los veo como figuras trágicas, sino como faros de luz. Su historia no es una de derrota, sino una de amor eterno y de justicia final. Y yo, su hija, soy el resultado de esa historia, la prueba viviente de que el legado más importante que podemos dejar no es lo que acumulamos en vida, sino la integridad con la que la vivimos. El camino por delante sigue siendo incierto, como lo es para todos, pero ya no lo recorro con el peso de preguntas sin respuesta. Lo recorro con la serenidad de quien conoce su historia, de quien ha mirado a sus fantasmas a los ojos y ha descubierto que no eran monstruos, sino almas que esperaban ser escuchadas. Y en la quietud de la noche, a veces creo escuchar un susurro en el viento, la voz de mi madre diciéndome: «Descansa, mija, ya todo está bien. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo: «Ya no puedo sola». Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia,
sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a que dejes un comentario y sigas nuestro canal para más relatos como este. Me encantaría saber qué te pareció y qué temas te gustaría que exploráramos juntos. Cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos acompañas? Su presencia y sus palabras son el motor de este espacio. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado en el primer comentario fijado unas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar, pequeños mimos para el cuerpo y el alma. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos, siempre.